Ohayo minasan, genki desu ka? Bueno chicos, vamos allá con el episodio número 25 ya de la segunda temporada de 11 de la semana. Después de, ya sabéis, un verano complicado, porque al final, más allá de los parones que ha habido en la J1 League, pues también, por motivos personales, pues la verdad no he tenido mucho tiempo que poder dedicarle aquí a Samurai Blue Sekai. Pues sí que tuvimos, si no me equivoco, fueron hasta 4 episodios, ¿no? El 21, 22, 23 y 24 episodios de 11 de la semana que no habían contado con su previo Saka no Kayobi, porque al final eran vídeos que, si no son más o menos de actualidad, ya pierden un poco el sentido. Pues oye, ya al menos con este episodio número 25 tuvisteis ayer, por ejemplo, ya el Saka no Kayobi, y hoy tenéis el 11 de la semana. Mañana vamos a intentar subir ya Saka no Kayobi de la jornada número 26 y así respectivamente, ¿no? La verdad que aún así siempre está costando un poco ponerse al día, porque al final es eso, es periodo de vacaciones, periodo también pues eso, de esos problemas personales, familiares que hemos tenido este verano en casa, que también han complicado un poco la cosa. Así que desde luego a ver si ahora con la llegada de septiembre se asienta todo un poquito y volvemos un poquito a la normalidad, más o menos un poquito a la contemporaneidad, y a ver si también el parón de selecciones que se avecina a inicios de este mes de septiembre, pues también eso ayuda un poco a ponernos bien al día de todo. Quiero también traer contenido más allá de Saka no Kayobi y de 11 de la semana. Quiero volver con las tier list, quiero volver con vídeos de opinión, con crónicas de partidos de la selección. Me hubiera gustado, por ejemplo, también haber traído contenido de los Juegos Olímpicos, a pesar de que no fueron ni mucho menos especialmente prolíficos ni para la selección masculina ni para las Nadeshiko. Pero bueno, haber intentado cubrirlo un poco. Lo que pasa es que al final, pues, para mí el gran problema de los Juegos Olímpicos de verano, digamos, es que precisamente son en verano, ¿no? Entonces es muy difícil cubrirlos sin que te pille, pues eso, o fuera de casa, o vacaciones, o digamos en un momento del año en el que no estés a otras cosas, ¿no? Así que nada, sin más dilación, si queréis vamos a ir arrancando ya, con un 11 desde luego bastante especial. Creo que va a ser el de los pocos 11 que vamos a contar con esta formación, y es que vamos a jugar con un 4-1-5. La verdad que siempre intento, ¿no? Porque al final, oye, los delanteros marcan goles y al final normalmente entran 3-4 delanteros, pero es que en esta ocasión era muy difícil dejar gente fuera, y aún así he tenido que dejar gente fuera. Pero es que ha habido mucha gente marcando goles y asistiendo en partidos muy importantes, en goleadas, en partidos vitales contra un gran rival que pelean por lo mismo. Entonces era muy difícil, ¿no? Dejar a depende qué futbolistas fuera. Y a la vez hemos tenido gente muy interesante en defensa, donde sí que no hemos tenido quizá tanta cosa interesante ha sido en el medio campo, y por eso solo vamos a tener una persona que digamos va a ser la encargada, ¿no? De conectar esta defensa de 4 con esa delantera de 5 integrantes, ¿no? Así que bueno, sin más dilación vamos a arrancar ya en portería, donde colocamos a Hayakawa del Kashima Antlers. Un Kashima Antlers que se llevó una victoria más o menos abultada por 3-0 ante el Sagan Tosu, y realizó un total de 5 paradas. Al final, algo curioso del Sagan Tosu es que muchas veces, no es la primera vez que le vemos perder partidos por una diferencia así más o menos abultada. Es un equipo que llega bastante, pero que por A o por B, ya sea porque se encuentra con grandes metas, que seguro que también es una de las razones, o por falta de eficacia de sus delanteros, muchas veces eso, acaba el partido con un marcador que no refleja para nada el trabajo hecho por el Sagan Tosu, ¿no? Y aquí vuelve a ser un poquito lo mismo, pero bueno, creo que también es interesante, ¿no? Recompensar un poco a la zaga del Kashima Antlers por también haber sabido gestionar un poco los ataques del Sagan Tosu, forzar disparos quizá más lejanos, y luego obviamente el propio Hayakawa, pues eso, realizando estas 5 paradas para frenar las ofensivas, ¿no? De un Sagan Tosu que, repito, creo que sabe llegar bien al área, pero le falta desde luego definir, y quizá un delantero como de bien les vendría ahora, por ejemplo, un Fernando Torres, ¿no? Con aquel paso efímero que tuvo por el club del oeste de Japón allá por 2018-2019, ¿no? Y desde luego esta temporada no pinta nada bien para el Sagan Tosu. Quizá junto al Sapporo son los que tengo más convencimiento de que van a caer esta temporada a segunda división, pero bueno, habrá que ver cómo avanza. Seguimos en el lateral derecho. Si veníamos hablando del Kashima Antlers y su defensa, continuamos con ello. Kimi Tonono, quizá
si no el mejor defensa de la competición este año, uno de los mejores. Volvió a marcar en un partido. Sí que es verdad también que está siendo un lateral de corte muy muy ofensivo, con muchos goles y asistencias, y quizá le falta un pelín más de trabajo en defensa, pero oye, es que por mucho que de eso, un lateral que te aporta tanto a nivel ofensivo, hay que saber valorarlo. Así que bueno, marcó eso, uno de los goles en la victoria por 3-0 del Kashima Antlers ante el Sagan Tosu, y desde luego que creo que es uno de los jugadores que más veces hemos metido ya en el 11 de la semana, en estos 25 episodios, y no tengo ninguna duda ya de que por mucho que cambie la cosa, va a estar en este 11 final del 11 de la semana, contando las apariciones, como en el 11 final que hagamos a final de temporada como uno de los mejores de la temporada. Y hablando también del Kashima Antlers, en el central derecho tenemos a Naomichi Ueda. También, si quizás no está siendo el mejor lateral derecho de la competición, Ueda está siendo el mejor central. Y es verdad que empezó la temporada anotando bastantes goles, algo curioso para ser un central. En esta ocasión no lo incluimos por esto, pero a pesar de ello hizo también una buena labor en defensa y creo que merecía entrar. También lleva unos cuantos episodios que quizá no contábamos con él a pesar de hacer buenas actuaciones, así que oye, en una victoria tan abultada como esta, pues creo que era interesante colocar de nuevo al bueno de Naomichi Ueda, que desde luego hizo una muy buena decisión en volver a la liga local y dejar un poco atrás ese paso no tan exitoso por Europa, ¿no? Por la liga belga y no sé si quiero recordar también por la liga francesa. Y por la izquierda vamos a colocar a Sho Sasaki del Sanfrecce Hiroshima, un central también más o menos ya veterano también de la selección japonesa, que bueno, al final fue decisivo con su gol en una victoria muy ajustada de las Flechas Violetas de Hiroshima ante el Tokyo Verdy. Al final es una victoria únicamente por 0-1, una victoria muy raspadita y con un gol bastante tardío, cerca del minuto 80 ya, el gol de Sasaki, que desde luego les dan 3 puntitos para seguir peleando ahí por estos primeros puestos. Y no cabe duda de que este Sanfrecce Hiroshima está siendo uno de los mejores equipos de los últimos años, a pesar de tampoco ser uno de los equipos más destacados, ¿no? Quizá por falta de grandes figuras, pero desde luego que está siendo uno de los que siempre está peleando ahí por los primeros. Y por la izquierda volvemos de nuevo al Kashima Antlers. Al final, hoy, de una defensa de 5, incluyendo el portero, 4 hemos tenido que recurrir al Kashima Antlers, pero al final, oye, cuando haces un buen partido a nivel defensivo, tanto en lo que es el trabajo atrás como en lo que es el trabajo arriba, hay que saber valorarlo. No podía ser otro que no fuera Koki Ansai, quizá uno de los mejores laterales izquierdos que ha tenido la J1 League los últimos años. No sé si me atrevería a decir de Japón en general, porque al final si entramos también, pues eso, con Tomiyasu, que juega también a veces a banda izquierda, Yuto Nagatomo, Gotoku Sakai también, en Alemania, antes de moverse al Vissel Kobe. Ya quizás estamos un poco más abriendo campo, ¿no? Pero lo que es en el contexto de la J1 League, quizás sí que ha sido uno de los mejores en los últimos años, ¿no? Pasando también por varios equipos. Pero bueno, al final, si hablamos de que no anota un gol en este partido, Ansai anota otro. Y desde luego es algo muy a valorar. Desde luego tiene el Kashima Antlers 2 balas en los laterales, con muchísima aportación ofensiva. Y desde luego, teniendo también un central como es el crack de Naomichi Ueda, es que te puedes permitir no tener estos laterales de corte tan alto. Así que oye, tenía que entrar sí o sí Ansai, aparte de por ese gol, por ser eso, al final uno de los laterales más destacados también de esta temporada y en general de los últimos años en el contexto nipón, ¿no? Pasamos ahora al mediocentro, donde bien he dicho antes que solo vamos a tener a una pieza, a un engranaje que haga todo girar, que va a ser Akiyama del Albirex Niigata, que anota un gol en ese empate a 2 ante el Júbilo Iwata. Un partido bastante igualado, donde al final los goles del Niigata anotan los dos mediocentros, pero creo que dos mediocentros más bien pivotes, pero bueno, creo que Akiyama fue un poquito más destacado, un poquito más importante en el encuentro, así que vamos a contar con él en esta posición de mediocentro. Organizador, destructor, creador de juego, va a tener que hacer un poquito de todo el pobre Akiyama aquí. Y bueno, pasando ahora a la delantera, al final si queréis podemos decir que hay 2 extremos y 3 delanteros centro, más o menos. Pasamos, si queréis, eso primero al extremo derecho, donde vamos a colocar, ya os adelanto ahora,
por meras estadísticas que completó en el partido, va a ser el hombre de la jornada. Estamos hablando de Jan, del Yokohama Marinos, que se llevaron una victoria por 3-2 ante el Hokkaido Consadole Sapporo. Es verdad que al final es una victoria contra el colista, pero bueno, un colista que está empezando a espabilar, bastante tarde también se ha dicho, pero bueno, que presentó bastante resistencia, digamos, y al final estamos hablando de un Jan, del brasileño, que reparte 2 asistencias y anota un gol. Quiero decir, colabora en los 3 goles de su equipo. Por lo tanto, es vital en la victoria, porque al final, a la que no hubiera colaborado en uno de los goles, ya hubiera perdido puntos este Yokohama Marinos, ¿no? Entonces, es que es un jugador fundamental en la victoria de los suyos. Así que es verdad que hay otros jugadores, lo vais a ver ahora, que han anotado más de un gol. Pero creo que eso, el contribuir a la total integridad de los goles de tu equipo en una victoria tan ajustada por 3-2, creo que pesa sobre a lo mejor haber anotado 2 goles en una victoria más abultada, ¿no? Así que bueno, tenía que entrar, repito, sí o sí, el crack de Jan, del Yokohama Marinos. Pasamos a la banda izquierda, donde colocamos también un futbolista que a mí personalmente me está sorprendiendo bastante el buen paso que está teniendo en los últimos meses por la J1 League. Hablamos de Taichi Hara del Kyoto Sanga, un futbolista que lo intentó en Europa, en clubes como el Sint-Truiden en belga, clubes como el Deportivo Alavés aquí en el norte de España, y no acabó de calar demasiado bien. Volvió a Japón en estos pasos como también han hecho, por ejemplo, Naomi Shiweda, ¿no? De, oye, no estoy triunfando en Europa, me vuelvo a mi país a ver qué tal. Y desde luego que lo está haciendo bastante bien, lo vimos ya a finales de la temporada pasada, y lo estamos viendo también esta temporada. Al final estamos hablando de un partido quizá de los más memorables que vamos a tener este año en la J1 League, una remontada, como bien comenté en el Sakanoka Yobi, del Kyoto Sanga ante el Nagoya Grampus, un Nagoya Grampus que en el minuto 19 de partido iba ganando por 0-2 en casa del Kyoto Sanga, y un partido que acaba 3-2 a favor del Kyoto Sanga, con un gol y una asistencia de Taichi Hara. Es verdad que es un perfil de jugador bastante extraño a veces para jugar pegado a izquierda, porque es realmente le gusta más jugar por el centro, pero por ejemplo en este partido jugó pegado a banda izquierda. Un jugador de corte así bastante alto, bastante físico, ¿no? Y para ser japonés me refiero. Y desde luego que no parece tan ágil a veces, pero lo cierto es que es bastante amoldable a cualquier posición arriba y está teniendo unos registros bastante interesantes. Primero, para ser el jugador que es y lo que habíamos visto en Europa. Y luego, para ser un jugador, no nos engañemos, del Kyoto Sanga, que es un equipo que no va a pelear ninguno de estos años, ya os lo adelanto, por los primeros puestos de la competición. Así que, oye, es verdad que quizá con la salida de Patrick, ¿no? Y tal, necesitaba un jugador emblema. Y yo creo que nadie se podía imaginar que iba a acabar siendo Taichi Hara, y desde luego que lo está siendo. Y a mí personalmente me encanta. Me encanta que lleguen este tipo de jugadores y se hagan emblemas en equipos más modestos de la J1 League, ¿no? Que al final no se acumule todo en el Marinos, en el Vissel Kobe, en el Cerezo Osaka, lo que tenemos más visto, ¿no? Y desde luego que le da mucha diversidad a la liga. Pasamos ahora ya, si queréis, a los delanteros centro. Pegado más a la derecha, Ryo Germain, del Júbilo Iwata. Anota los 2 goles en el empate a 2 ante el Albires Niigata. Antes hablábamos de que Akiyama había anotado uno de los goles para los suyos en este partido. En el otro bando, en este Júbilo Iwata, Ryo Germain anota los 2 tantos para los suyos, que ayudan a ese empate a 2. Desde luego, creo que actualmente está aún como pichichi del campeonato, el bueno de Ryo Germain. Una pena que el equipo no le esté acompañando. Este Júbilo Iwata, que la verdad, si no acaba descendiendo, se va a quedar muy cerca. Y yo, viendo el rendimiento de Ryo Germain con el equipo, no me extrañaría para nada que acabase saliendo. A mí personalmente me interesaría bastante que acabase saliendo al Vissel Kobe, ¿no? Y más viendo quizá que Yuya Osako quizá le queda un año a buen nivel, aparte de este, digamos. Si no es que acaba saliendo a final de este año, porque la verdad que el rendimiento de Osako esta temporada va de más a menos. Bueno, tampoco de más a menos porque también empezó mal. Realmente está siendo una temporada bastante flojita de Osako en comparación a la pasada. Pero entonces, bueno, quién sabe, ¿no? Si Ryo Germain acaba saliendo a un equipo más interesante de la J1 League como el Vissel Kobe, podría hacer ahí un buen dúo con Yoshinori Muto, por ejemplo. Así que habría que verlo, pero lo que está claro es que un jugador de este nivel tiene que dar un paso adelante. Por ejemplo, Kawasaki Frontale le podría ser también un paso interesante, en la que desde luego necesitan bastante gol. Así que habría que mirárselo, ¿no? Aunque es verdad que con Shin Yamada irrumpiendo ahora,
sería un poco frenar, ¿no? Pero oye, un Ryo Germain sin llamada arriba para los Delfines de Kawasaki podría ser muy, muy interesante. Por la izquierda, un poquito delantero centro izquierdo, colocamos a Patrick, del Nagoya Grampus, de ese partido que hablábamos, ¿no? De esa remontada del Kyoto Sanga. Pues oye, el crack de Patrick, que antes precisamente militaba para el Kyoto Sanga, ahora movido al Nagoya Grampus, es el que anota esos 2 goles antes del minuto 19 contra los Phoenix de Kyoto, a pesar de eso, de que luego se ven remontados, pero oye, él hizo su trabajo, en el minuto 19 le dio una ventaja de 2 a su equipo, luego la defensa y la meta de las Orcas de Nagoya no correspondieron, pero desde luego su función como delantero se hizo. Y dudé un poquito de si meterlo o no por el resultado final, pero es que al final no le puedes culpar a Patrick de nada en una remontada como esas, ¿no? Así que nada, Patrick por esta banda izquierda, y por el centro, estábamos hablando antes de Kawasaki Frontale y de la irrupción de uno de sus delanteros, estamos hablando de Shin Yamada del Kawasaki Frontale, que anota esos 2 goles en la victoria por 3-0 ante el Vissel Kobe, una estocada bastante dura y bastante fuerte contra un Vissel Kobe que lo tiene bastante difícil ya para competir por la liga. Desde luego que al final estamos analizando esta jornada 25, estamos a 13 jornadas del final de la J1 League, y parece que el Machida Selvia, como siga a este nivel, puede acabar dando la sorpresa y llevándose la competición. Desde luego que sería bastante curioso. Siguen por ahí obviamente peleando Kashima Antlers, Vissel Kobe, Gamba Osaka, etc. Pero cuidado que no acabe dando la sorpresa, ¿no? Pero bueno, centrándonos eso en lo que es el Kawasaki Frontale, parece que más o menos igual incluso que Yokohama Marinos están empezando un poquito a espabilar, lo cual a mí personalmente también me alegra un poco porque son 2 de los grandes de esta competición de los últimos años. El Yokohama Marinos acabó cambiando de entrenador y tal, y parece que ya se le ve bastante mejor, ya está incluso sexto en la tabla. Y este Kawasaki Frontale, oye, parece que le va a costar un poquito más porque al final también venía de más abajo, pero está empezando a encadenar buenos resultados y está encontrando sobre todo lo que más necesitaba, gol. Porque al final lo estábamos viendo en muchos partidos, tenía que ser Wakisaka el que al final anotase muchos goles desde el medio centro, muchas veces, bueno, lo vimos también en un partido que tuvo que ser una inspiración divina de Gomis, que desde luego está teniendo un paso bastante discreto por el Kawasaki Frontale, pero que de repente te coge y te marca un hat-trick, si no recuerdo mal, contra el Hokkaido Consadole Sapporo. Pero como que estaban recurriendo muchas veces a factor suerte o a factores ajenos, digamos, a la delantera. Es verdad que, por ejemplo, Ienaga por la banda derecha también podía contribuir a veces, pero lo que era la figura de un delantero estrella no lo tenían. Quizá también en los últimos años, ya desde la decaída o incluso la marcha, pues eso, de jugadores como Yuko Bayashi, como Leandro Damiao y tal, que necesitaban un poco ese relevo que parece que puede acabar siendo, ¿no?, el bueno de Shin Yamada, así que ya lo veremos si esto se va consolidando y a menos ya quizá un poco a salvar esta temporada, pero sobre todo la temporada que viene pelear por lo que tiene que pelear un Kawasaki Frontale, que es primero por entrar en Asia, entrar en la FC Champions League, y segundo por el campeonato como venía haciendo los últimos años, ¿no? Así que bueno, hasta aquí un poco este episodio, ya hemos dicho, Jan va a ser el hombre del partido por esas 2 asistencias y ese gol en la victoria por 3-2 ante el Sapporo. Ha sido un vídeo bastante más larguito, bastante más completo que los últimos que intentamos hacerlos un poquito más al grano, aquí había mucho que explicar. Así que nada, vamos a hacer un poquito para rematar, como hacemos siempre, el repaso del 11. Hayakawa, en portería del Kashima Antlers, Nono del Kashima Antlers lateral derecho, Ueda del Kashima Antlers y Sasaki del Sanfrecce Hiroshima como centrales, y Ansai de Kashima Antlers en el lateral izquierdo, Akiyama del Albirex Niigata como medio centro, y una delantera de 5 de derecha a izquierda, con Ryo Germain del Júbilo Iwata, Jan del Yokohama Marinos, Shin Yamada del Kawasaki Frontale, Patrick del Nagoya Grampus y Taichi Hara del Kyoto Sanga. Desde luego, un 11 bastante ofensivo, quizá, por qué no decirlo, uno de los más ofensivos de los últimos años. Es verdad también que contamos con 4 defensas, así que ha habido otros 11 que a lo mejor hemos metido 3 defensas, no sé si incluso alguno llega a meter 2, pero bueno, aquí al menos hoy podíamos partir el campo, ¿no? Ya que aquí ya más pivote, pues oye, 4 centrales y un pivote y luego 5 delanteros, ¿no? Más o menos puede llegar a estar un pelín equilibrado, pero bueno.
Esto ha sido todo por hoy. Intentaré subir hoy esto martes día 20. Mañana creo que tendréis ya, seguro, el Saka no Kayobi de la jornada 26. El jueves intentaré que tengáis el 11 de la semana de la jornada 26. Viernes Saka no Kayobi de la jornada 27. Y ya sábado el 11 de la semana de la jornada 27. Desde luego que va a ser una semana cargada de vídeos. Y ya a inicios de la que viene pues ya estaremos al día para tratar también sobre martes, miércoles, ya un poco lo que es la jornada 28 que se juega este próximo fin de semana, ¿no? Así que nada, chicos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos. ¡Matane!